Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa de Agenda País de la Universidad Tecnológica de El Salvador a través de su Senado Consultivo. Esta noche estaremos abordando un tema muy interesante para la vida institucional del país, como es la interrelación institucional entre la Fiscalía General de la República y los tribunales como elementos claves para la administración de justicia. Para contextualizar este tema, nosotros hemos preparado para ustedes un reportaje. Interrelación institucional entre la Fiscalía General de la República y los tribunales, elemento clave para la administración de justicia. A la luz de sonados casos judiciales del dominio público, la relevancia del papel de la Fiscalía General de la República y de los tribunales de justicia para la vivencia de un Estado de Derecho se ha puesto de manifiesto, no solo en lo que respecta a la investigación de casos de corrupción, sino también en la lucha contra la delincuencia organizada. La proscripción de la justicia por las propias manos y la tutela de las garantías constitucionales, con rango de derechos fundamentales en los que destaca el principio de inocencia, ponen en perspectiva dos etapas fundamentales en el quehacer de la administración de justicia: la investigación del delito y el juzgamiento y sanción correspondientes. En la primera etapa, resulta indiscutible la necesidad de una relación coordinada entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, en el entendido que, conforme a la Constitución, corresponde a esta última entidad dirigir la investigación del delito con la colaboración de la policía. En tal sentido, es imprescindible que estas instituciones íntimamente vinculadas con la etapa de la investigación actúen de forma organizada, sin que haya falencias debido a una malentendida autonomía en su actividad. De hecho, la participación de la Fiscalía, en función de la dirección que le corresponde, resulta importante para evitar que, por cuestiones de tipo formal, una investigación no solo dé el resultado previsto, sino que la captura de responsables pueda verse anulada por yerros de carácter procedimental. Es en la vital etapa de la investigación, cuando se recopilan pruebas y evidencias, es donde se debe de individualizar la responsabilidad de los supuestos victimarios y, en fin, se preparan los fundamentos fácticos de la eventual acción penal que debe ejercer la Fiscalía ante los tribunales competentes. Cumplida la etapa de la investigación, la Fiscalía, en el ejercicio de sus atribuciones, deberá promover la acción penal que corresponda ante los tribunales de justicia. Se debe tener claro que la actuación de los tribunales debe ser imparcial e independiente, pues si bien son receptores de la acción penal ejercida por la Fiscalía General de la República, no se debe entender que aquellos deben aceptar indefectiblemente los términos de la acción penal. Los tribunales ciertamente juzgan, pero deben respetar la presunción de inocencia, de tal manera que la posible condena que puedan proferir dependerá de las evidencias presentadas y del debate procesal, en el cual se confrontan las argumentaciones y pruebas de cargo y descargo de la Fiscalía y de la defensa de los imputados. En la relación entre tribunales y Fiscalía se imponen autonomía e independencia, lo que demanda respeto mutuo y alta consideración, por más que las decisiones de los tribunales no se acomoden a las peticiones del ente fiscal. Coordinación y colaboración entre ellas en un marco de respeto es lo que demanda la consolidación de un Estado de Derecho. De aquí la necesidad de responder: ¿cuál es o debe ser la relación institucional entre ambos sectores? ¿Funcionan como corresponde con autonomía, independencia y respeto mutuo? ¿Qué acciones deben impulsarse para garantizarlo? ¿A quién le corresponde hacerlo? A continuación, en esta emisión de Agenda País. Como había afirmado, estaremos abordando esta noche el tema de la interrelación institucional entre la Fiscalía General de la República y los tribunales de justicia como elementos claves para la administración de la justicia en el país. Me van a acompañar como panelistas esta noche los licenciados Joaquín Rodríguez y el licenciado Delmer Rodríguez, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor. Agradezco la invitación para este prestigioso programa.
Gracias y buenas noches también a todos nuestros amigos que nos televisan en esta noche. Gracias por la invitación y será un gusto compartir con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Seguro que vamos a tener un panel interesante y una discusión interesante esta noche. Este tema tiene mucha importancia, el tema del sector justicia en el desarrollo de la democracia del país. Sin duda alguna, a través del buen funcionamiento de la administración de la justicia, nosotros podemos estar hablando de una tutela y una garantía de protección de los derechos individuales de los ciudadanos. Y por eso cobra mucha relevancia desde el punto de vista práctico el funcionamiento de las instituciones que están involucradas en el sector justicia. La Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, los tribunales de justicia y por supuesto algunas otras entidades colaterales que son de mucha importancia como el Consejo Nacional de la Judicatura o la misma unidad técnica del sector justicia. Sería interesante conocer a través de ustedes cómo ven y cuál es el papel de la Fiscalía General de la República y de los tribunales, qué es lo que se debe entender por parte de la población que cada uno de las ejecuciones de estas instituciones deben de tener en el desarrollo práctico de la justicia y como consecuencia de eso en una contribución a la convivencia y a la paz social. No podemos perder de vista, como lo decía el reportaje, que si bien es cierto por los acontecimientos de los últimos días, cobra mayor relevancia probablemente la justicia penal, es donde se destacan dos etapas fundamentales. La etapa de la investigación del delito y una segunda etapa que es el juzgamiento y sanción que se debe de establecer como consecuencia de la imputación de ciertas y determinadas conductas ilícitas para algunas personas. Yo quisiera en esta primera parte platicar con ustedes de cómo están viendo en términos de un diagnóstico la situación de la justicia en el país. Se puede considerar, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, que a partir de la firma de los acuerdos de paz han habido avances o cuáles podrían ser los factores críticos que en este momento podría estar enfrentando la administración de la justicia. Déjame darle la palabra en primer lugar al licenciado Joaquín Rodríguez. ¿Qué piensa Joaquín Rodríguez de esa temática? Bien, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, pues tenemos que considerar que hay datos importantes en cuanto a los procesos judiciales que está llevando la Fiscalía. Es importante notar que han existido varias capturas y que se publican periódicamente. Por ejemplo, FUSADES hace investigaciones y recopila estos datos en los que ciertamente se muestra que hay cierta diferenciación entre el total de capturas que existen y el total de condenas y absoluciones que se consiguen. Es difícil lograr identificar, puesto que los datos solamente se muestran en números, cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de estas cifras, de por qué en realidad no corresponden perfectamente las condenas o las absoluciones al total de capturas. Y sí es importante notar que semestralmente es un porcentaje muy mínimo el que se logra. Hay que notar que la Fiscalía está haciendo un importante trabajo en la persecución del delito y también es importante ver que no se está dando paso a la impunidad. Siempre existe, como le diríamos en el derecho, la positividad de la norma jurídica, ¿verdad? Siempre se intenta buscar los medios mediante los cuales las investigaciones se judicializan para lograr así un resultado satisfactorio de acuerdo a la investigación que haya desarrollado la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional Civil. ¿Tú crees, Joaquín, que en términos también de un diagnóstico nosotros podemos estar de cara o de frente a un avance significativo del funcionamiento de la administración de la justicia, viendo un poco la justicia retrospectivamente? ¿Hay realmente una mejoría en el funcionamiento de las entidades del sector justicia, incluyendo, por supuesto, la Fiscalía General de la República, como tú lo destacabas? Es bien evidente, si lo notamos principalmente, como usted lo mencionaba, desde la firma de los acuerdos de paz, que indudablemente hemos tenido avances. Antes no se podría hablar de un Estado con tantas libertades como las tenemos hoy en día y por supuesto de notar de que las instituciones en el país sí funcionan. Claro que siempre habrán puntos que se puedan mejorar,
siempre habrán elementos o algunas consideraciones para poder ir eficientizando su funcionamiento. Sin embargo, sí notamos resultados. Hemos notado también condenas en importantes casos de corrupción que no se habían visto antes en el país, y por supuesto también fuertes golpes al crimen organizado. Es importante entonces resaltar que sí está funcionando, pero por supuesto, como en todas cosas, habrá espacio de mejoras. Delmer, sin duda alguna el papel de la Fiscalía General de la República cobra una tremenda relevancia en la investigación del delito. Debe coordinar su investigación a través de su propia dirección con la Policía Nacional Civil. ¿Cómo has visto tú en general el trabajo de la Fiscalía General de la República y su relación con los tribunales de justicia? Es importante porque la población debe conocer dónde es que cada una de las entidades opera y cómo es que se interrelacionan entre sí. Por supuesto, han existido notables avances. Debo señalar que, como muy bien lo expresaba, desde los acuerdos de paz hasta las reformas constitucionales que se produjeron como consecuencia de ello, se hizo un diseño del sistema de justicia penal, sobre todo, en el que se marcó una necesaria interrelación y equilibrio entre la Fiscalía y el órgano judicial. Por un lado, a la Fiscalía le corresponde la represión, la investigación del delito. Por eso, muy bien Joaquín expresaba las cifras de capturas, porque podemos medir la eficiencia de la Fiscalía en atención a las capturas, podemos medir la eficiencia de la institución de la Fiscalía en atención a las condenas, que no necesariamente pues una cifra nos va a señalar si las cosas están o no están funcionando en la institución. Es necesario señalar que la Fiscalía opera con enormes sacrificios por parte de sus fiscales y me consta directamente en el día a día de mis actividades. Hacen prácticamente milagros algunos fiscales en la investigación del delito por los pocos recursos que se puede destinar realmente a la actividad investigativa. Son muy destacables las condenas que mencionaba Joaquín, lo que nos permite señalar que funciona. La legislación procesal funciona. No a muchos les habrá parecido el número de años que se le impuso a un expresidente de la República, pero eso es parte de un apego a la legislación por parte de la Fiscalía General de la República. Esa interrelación es muy importante señalarla, porque yo siempre he manifestado que si la Fiscalía no le lleva un buen caso al juez, no podemos esperar mayor cosa. Todo empieza por una labor de la Fiscalía. Si la Fiscalía basura le lleva a los jueces resolverán basura. Ahí podemos nosotros resaltar pues la importancia de esa interrelación, que no necesariamente los jueces deben resolver como lo solicita la Fiscalía. Lo que tenemos que asumir es que la Fiscalía, cuando solicita una condena o incluso una absolución, es porque ha concluido una investigación eficiente y le está solicitando al ente aplicador de la norma, que es el juez, la solución más justa para el caso. Bueno, muchas gracias, Delmer. Interesantes planteamientos iniciales los que hemos escuchado. Estaremos profundizando sobre los mismos después de esta pausa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Continuando con nuestro programa, estamos abordando el tema de la relación institucional entre la Fiscalía General de la República y los tribunales como un elemento clave para la administración de la justicia. Y en el apartado anterior estaba escuchando de parte de los panelistas
implícitamente la necesidad de un refortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Sin duda alguna, en el papel que le corresponde en la etapa de investigación del delito, que debe coordinar inclusive y dirigir esa su función con la Policía Nacional Civil, y en donde se debe tener mucho cuidado de no cometer falencias para que por cuestiones de carácter jurídico formal pudiera en un momento echar a perder la etapa del juzgamiento. ¿Es necesario o no, de cara a un mejor funcionamiento de la administración de la justicia en el país, un refortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la República? ¿Qué piensas tú, Joaquín, sobre este particular? Gracias, doctor. Creo que para contestar eso es importante hacer mención primero al reciente índice de competitividad global que publicó el Foro Económico Mundial, en el cual pues hacen un llamado a que todos los países tienen que velar por el fortalecimiento institucional para apuntar a un desarrollo sostenible a largo plazo. El Salvador, en el pilar de las institucionalidades, es que se ve más afectado en cuanto a ese índice y hace varias acotaciones muy importantes en cuanto a la falta de transparencia, por ejemplo, siendo uno de los principales motivos por el cual la institucionalidad tiene problemas en el país. Aquí hay un punto muy importante en el cual pues nunca hay que estar cerrado a las mejoras que puedan existir en las instituciones, principalmente desde que se creó la Fiscalía ya han ocurrido bastantes cambios culturales y bien también en el tiempo, en el cual pues tenemos que destacar que actualmente existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de servicio público, que si bien esta no puede ser la solución, una ley con su mera emisión pues no va a solucionar todos los problemas, pero sí se considera que sería un paso muy importante para ir a modernizar toda la función pública dentro de tanto de la Fiscalía General de la República como también en los tribunales, a través de procesos que promuevan la contratación por mérito y la aptitud, y también un punto muy importante que esta ley vendría a promover que todos los funcionarios públicos actuales, todos los empleados del gobierno en cualquiera de sus dependencias tengan capacitación continua, es decir, de que ellos mismos, los funcionarios, estén a la altura y a la capacidad de responder a las nuevas exigencias de la sociedad. Es muy importante entonces no perder de vista esta ley que sin duda podría ayudar bastante a darle una nueva luz, un nuevo brillo a la institucionalidad en El Salvador. Yo pienso que sin duda alguna la necesidad de nuevos cuerpos legislativos puede coadyuvar al mejoramiento de la función pública. También debemos de saber y entender de que muchas veces en la Asamblea Legislativa no tenemos la respuesta más ágil para dotar de estas herramientas y estos cuerpos de carácter legal. Con lo que tenemos, y Delmer lo estaba planteando, los términos en los cuales los fiscales a veces les corresponde actuar en la investigación del delito, ¿qué estaría planteando como refortalecimiento institucional de cara a que en un momento dado podríamos no rápidamente tener cuerpos legislativos como el que está planteando Joaquín para el mejor funcionamiento de la Fiscalía General de la República? Sí, la Fiscalía necesita urgentemente un refuerzo presupuestario, porque en la actualidad le corresponde administrar un bien muy escaso. Este problema no lo enfrenta el órgano judicial porque constitucionalmente tiene salvaguardado un límite muy importante en cuanto al presupuesto que le puede corresponder anualmente, situación que no lo tiene la Fiscalía General de la República. El fiscal general, el actual fiscal general, a lo largo de los 3 años de su gestión, creó nuevas unidades, pero estas nuevas unidades lo que hizo fue trasladar personal que tenía en otras unidades para las nuevas unidades o para reforzar otras unidades élite, como por ejemplo la unidad de delitos contra el lavado de dinero, unidad de delitos contra narcotráfico. Entonces, lo que produjo fue una escasez de personal para atender otros conflictos, que si bien no son los que salen en la primera plana de los periódicos, pero son los que van minando ese sentimiento de seguridad de la población. Uno de esos delitos son los delitos patrimoniales.
la unidad de patrimonio de la Fiscalía General de la República se vio recortada en el número de sus personales para esas instituciones élite. A mí me alegra, porque implica para los fiscales que pasaron de la unidad de patrimonio a una unidad como la de lavado de dinero, ha implicado para ellos una mejora en su carrera profesional y obviamente salarial. Pero esas otras unidades han quedado con menos personal, con el mismo número de casos y aumentando el número de casos. Consecuencia, pues es necesario el refuerzo. A mí me preocupa enormemente anuncios como que el impuesto a la seguridad se va a eliminar. Y los políticos se preocupan más quién fue el padre de la idea, a quién se le ocurrió en primer lugar. Pero olvidan que en la actualidad la Fiscalía, a la que no le destinan la mayoría de las cantidades de dinero que implica este impuesto, logra sobrevivir esta institución a través de él. Yo espero, porque simplemente han anunciado que lo van a eliminar, que algo se les va a ocurrir para poder destacar esos fondos a instituciones clave, importantes, como es la Fiscalía General de la República. ¿Será entonces, por lo que ustedes expresan, un factor crítico que pudiera estar enfrentando, en este caso la Fiscalía General de la República, en su funcionamiento para la contribución a la administración de la justicia en el país, la parte presupuestaria? Entonces, pareciera ser que esto implica un implícito llamado, siendo un expreso llamado, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, para un mejor estudio de la asignación en la parte presupuestaria, y el Ministerio de Hacienda para un refortalecimiento de carácter económico financiero de la Fiscalía General de la República. Pero aparte de esa cuestión, de manera bien concreta, ¿qué pudiéramos estar señalando como factor crítico que pudiera estar también impidiendo un mejor funcionamiento de la Fiscalía General de la República en su papel de investigador y coordinador en la investigación de los delitos? Bueno, quizás un punto muy importante aquí considerar es la capacidad técnica que puede existir en la Fiscalía General de la República. Como sabemos, pues estamos a las puertas también de la cuarta revolución industrial. El tema de la digitalización está cobrando mucha importancia, y también con esto vienen acompañadas nuevas tecnologías que pueden indudablemente facilitar en gran manera pues los procesos de investigación que dirige la Fiscalía General de la República. Ahora bien, eso, como ya bien lo mencionaba el licenciado Delmer, requiere también de un fuerte aporte presupuestario y principalmente de que los empleados públicos que están en la Fiscalía tengan también el conocimiento para poder emplear estas nuevas tecnologías y nuevas técnicas de investigación. Han habido algunos estudios que indican también que hay falta, en cierta manera, de investigadores forenses, no solamente en los delitos comunes que podemos notar, como cuestiones de homicidios, extorsiones, estafas, sino también en los delitos electrónicos que están ocurriendo tan comúnmente, que aún falta legislación también alrededor de eso. Entonces, quizás para resumir, el punto de la capacidad técnica también es algo que se tiene que darle mucho realce para que la Fiscalía pues esté a la altura de las nuevas necesidades de la población. Delmer, tú en la práctica profesional no necesariamente estás con los fiscales, sino contra los fiscales, pero en función de tu visión como jurista, ¿qué pudieras estar señalando como un factor crítico que pudiera en un momento dado estar impidiendo un mejor funcionamiento de la Fiscalía General de la República en etapa de la investigación? Sí, como bien lo señala, doctor, en mi ejercicio profesional a veces estoy del lado de los fiscales en el rol de abogado de querellantes, y en el otro lado estoy pues tutelando los derechos de imputados en el rol de defensor, lo cual no necesariamente implica que estoy contra los fiscales, porque siempre pues mantenemos una cordialidad en nuestro trato profesional con los fiscales. Este contacto con los fiscales me permite conocer las necesidades de ellos y los problemas que ellos se enfrentan, porque si bien hemos expresado la importancia de la relación entre la Fiscalía y los tribunales, también tenemos que señalar que es necesario fortalecer la relación entre la Fiscalía y la Policía.
Lamentablemente, y lo digo lamentablemente en el buen sentido de la palabra, la Constitución, cuando se reformó el artículo 193 de ese cuerpo legal y se establecieron las atribuciones del fiscal general, se señaló en el ordinal tercero que correspondía a la Fiscalía la dirección de la investigación de los delitos en coordinación con la policía. Y por lo tanto se tuvo que crear una figura de la dirección funcional del fiscal por sobre la policía. Y me refiero a la policía de investigaciones específicamente. Y entonces resulta que esta relación también debe ser fortalecida, porque no simplemente se trata que la fiscalía le envíe a la policía, a la policía de investigaciones, un oficio en el que le mande que le realice determinadas diligencias, practique la inspección, entreviste testigos, entreviste a la víctima, etcétera. Sino que debe notarse, y ese es el espíritu de la Constitución, debe notarse una dirección jurídica para el caso. O sea, implica que el policía sabe para qué el fiscal del caso le está solicitando esas diligencias. Y no simplemente lo recibe, lo tramita y se lo envía y se acabó. Y hay una desconexión entre lo que le hizo la policía de investigaciones frente a lo que la fiscalía pretendía para fundamentar mejor su caso. Entonces, esa área también es un área que debe ser mejorada, debe ser trabajada e incluso yo considero debe ser rediseñada para poder ser más efectiva la labor de ambas instituciones. Gracias, Delmer. Sin duda alguna, entonces, la complejidad en el funcionamiento de la Fiscalía demanda también algunas herramientas adicionales que le permitan tener un mejor funcionamiento a los efectos de llevar, ya cuando se trate de judicializar los casos, de buena manera los casos a los tribunales de justicia y que haya un buen juzgamiento. De eso estaremos hablando más adelante en este programa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, creo que están planteadas las bases para el correcto entendimiento de cuál sería el funcionamiento adecuado de la Fiscalía General de la República en la etapa de la investigación y de su coordinación en esta función con la Policía Nacional Civil, en donde se destacan pues algunos factores críticos que sin duda alguna, aparte de las herramientas o de dotación de aspectos legislativos, hay algunas cosas de manera circunstancial que podrían estarse efectuando para hacer una mejora en la investigación y procurar la ausencia de defectos que en la parte procesal, una vez se han judicializado los casos, podrían tener relevancia para un no muy buen manejo judicial de los casos que son presentados. De eso me interesaría hablar con ustedes, Joaquín y Delmer, en este apartado del programa. Si ya está concluida la etapa de la investigación del delito y se judicializa el caso, ¿cómo es el papel de los tribunales de justicia? Porque la comunidad muchas veces entiende, sobre todo los no abogados, los legos en esta materia, y por lo que se proyecta a veces en los medios de comunicación social, que cuando la Fiscalía presenta un caso y ya está anunciada determinada imputación de culpabilidad a una determinada o a un grupo de personas, entonces pues ya el Tribunal de Justicia no tiene más que decir, pues amén, sí, efectivamente así es, las personas que están siendo procesadas son culpables y hay que condenarlas. Esto evidentemente, entiendo, no es así. El Tribunal de Justicia tiene su propio papel, actúa con independencia y autonomía respecto de una relación funcional que puede tener con la Fiscalía. ¿Cuál debe ser entonces la actuación
del órgano judicial frente a la judicialización de los casos investigados por la Fiscalía? Bueno, doctor, quizás el primer punto que hay que tocar es que la Constitución de la República garantiza para todos el principio y el derecho de la presunción de inocencia. En ese sentido, ninguna persona puede ser considerada culpable sino hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Es en ese sentido que tiene una gran importancia el rol de los jueces en El Salvador, puesto que ellos tienen que ceñirse principalmente a lo que la Constitución dice y después el marco legal respectivo también para hacer su proceso de juzgamiento. En este punto hay que resaltar que la Fiscalía General de la República tiene el deber de presentar las pruebas. La Constitución dice que, y las leyes penales dicen que tiene que ser prueba tanto de cargo, es decir, que incriminen al imputado, y de haberlas también de descargo, en caso de que se considere que el imputado puede que no haya tenido participación en los casos de los que se le están acusando. En ese sentido, es que el tribunal o los jueces tienen que recibir esta prueba y valorarla de manera independiente. Ahora, quizás hay que aclarar que la independencia no significa que ellos tienen la total libertad de hacerlo solo bajo su criterio, sino, como lo había mencionado, tienen que hacerlo siempre bajo las reglas que la Constitución y las leyes establecen para ello. Por eso tienen que valerse también, porque la ley así lo dice, de la sana crítica y valorar toda la prueba que ha sido presentada para ellos, que sea idónea y pertinente para el caso, mediante la cual puedan ellos valorar si realmente hay algo sustancioso o tangible en que el imputado tuvo una participación. Es decir, que tengan la capacidad a través de la prueba de individualizar a la persona y de ubicarla exactamente dentro de la comisión del delito del que se le acusa. Pero entonces sí hay una tremenda obligación de parte de la Fiscalía General de la República de presentar los casos debidamente fundados, porque el Tribunal de Justicia tiene que hacer toda esa valoración y no necesariamente el planteamiento que está en la querella presentada, en la denuncia presentada, es la que necesariamente debe ser aceptada por parte del juzgador. Así es. En este caso, el juzgador tiene que valorar porque existen ambas partes, tanto la acusadora como la defensora, y cada quien tiene pues sus alegatos probablemente en términos contradictorios. Es así que la forma en que el juez tiene que impartir justicia es valorando ambas posiciones, dándole la igualdad a ambas de presentar de igual forma sus posturas y sus medios probatorios, y después de eso es que él tendrá el rol de verificar la legalidad de las pruebas, su pertinencia y por supuesto la credibilidad que le pueda tener él para poder tomar una decisión, ya sea absolutoria o condenatoria, en el sentido de que entonces el juez no está atado a lo que una de las partes pueda decir, sino más bien el criterio que él pueda tener a raíz de lo que ha observado y la legislación que ha aplicado para tomar su decisión. Delmer, tú estabas planteando en una de tus intervenciones anteriores precisamente la posibilidad de que en la etapa de la investigación realizada por la Fiscalía con la coordinación de la Policía Nacional Civil se pudieran cometer algunas falencias, digámoslo así, algunos errores procedimentales que en un momento dado pudieran afectar el juzgamiento por parte del Tribunal de Justicia de los casos que le son presentados. ¿Cómo debe ser, cuál es el papel del juzgador, del juez, del órgano judicial en esta relación que tiene con la Fiscalía? ¿Cómo es la actuación que se espera de los tribunales de justicia? Bueno, con una perspectiva como la tuya, pues que estás en una práctica judicial en donde puedes vivir de cerca un fenómeno como ese. Como bien lo expresaba Joaquín, hay un diseño constitucional del proceso y hay una serie de principios de actuación de los diferentes intervinientes que deben estar equilibrados. ¿Qué es lo que debemos esperar del juez en este diseño constitucional? Pues un juez imparcial. ¿Qué significa que el juez sea imparcial? Que el juez no es parte. El juez no representa ningún tipo de intereses que se puedan estar discutiendo en un proceso penal. Por un lado, la Fiscalía, que defiende los intereses de la sociedad, de la colectividad, y
de manera indirecta los de la víctima del delito. Y por otro lado, la defensa, que tutela los intereses del imputado, del que está siendo juzgado. Entonces, el juez no tiene que identificarse con ninguna de las partes. O sea, que el juez no está para superar las deficiencias del caso que le presenta la fiscalía. Y tampoco el juez está para cuidar al delincuente, para cuidar al que ha realizado el delito. No, él tiene que resolver, como expresa la Constitución, imparcialmente. Por eso es que en algunos casos la fiscalía no queda satisfecha porque el juez no se ha identificado con la tutela de sus intereses y la resolución no ha sido la más satisfactoria posible. Lo acabamos de ver en el juicio de la masacre de San Blas, en la cual se le imputaba a unos policías el haber matado a unas personas fingiendo un enfrentamiento. Entonces, el juez de sentencia de Santa Tecla, al dar oralmente su fallo, dijo: acá no ha podido traspasarse el umbral de la duda. Es decir, él no tenía la certeza, que es lo necesario para condenar a una persona. Él no tenía la certeza con la prueba que la fiscalía, en coordinación con la policía, le había trasladado al juez. Y entonces el juez podía sospechar que esas personas, que esos policías habían matado a estos jóvenes en esas circunstancias, pero no se le había podido probar. Y a él no le corresponde probar, le corresponde a las partes. Y sobre todo, si se acusa, le corresponde a la fiscalía. Entonces el juez debe ser de esa naturaleza: imparcial, independiente. Por eso debe haber una correcta valoración basado en lo que tú dices y en la proyección inclusive de la noticia en los medios, en el sentido de que el juez, como es imparcial, no necesariamente tiene que aceptar la versión inicial que le está dando, bueno, cualquiera de las partes, no, sino que a través de la confrontación de las tesis sostenidas por la fiscalía, por los defensores, entonces sacar la verdad que es sobre la cual él tiene que entrar precisamente a su juzgamiento. Pero Joaquín mencionó una cosa dentro de lo que la fiscalía hace o debe de hacer para presentar sus casos, y dice: recopila todas las pruebas de cargo, pero también las de descargo. Yo te pregunto, Delmer, ¿se da esto en la realidad? Porque a veces resulta sorprendente de que la fiscalía tenga también la obligación, digámoslo así, no solamente la facultad de poner las pruebas de descargo para un mejor juzgamiento y una conclusión de la verdad que deba de hacer el juez. ¿Se hace esto en la práctica? Sí, no debemos confundir ese principio de actuación de la fiscalía, que se denomina principio de objetividad, con el principio de imparcialidad. La fiscalía no es imparcial. La fiscalía, por naturaleza jurídica, es parte procesal y por lo tanto no puede ser imparcial, sino que el diseño del proceso penal, tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece que la fiscalía debe ser objetiva, en el sentido de que uno de los principios que rigen el proceso penal es el principio de la verdad real. Es decir, que no es que la fiscalía debe buscar a ultranza la condena de una persona, porque sí, no, va a buscar la condena de una persona porque tiene la prueba, porque tiene los elementos o las evidencias de que esa persona fue la que realizó la conducta delictiva. Pero como el principio que rige el proceso es el principio de la verdad, pues entonces él tiene que ir más allá de las apariencias, más allá de que esa persona pudo haberlo cometido, e investigar aquellas circunstancias de descargo. Pero en la realidad, lamentablemente, eso no ocurre en el 100% de los casos. Tampoco puedo decir que en la totalidad de los casos la Fiscalía se ha comportado así, porque en casos en los cuales he procurado, la Fiscalía se ha comportado bajo ese principio, bajo un principio de objetividad, e incluso ha ordenado el archivo en las diligencias de investigación en sede de la Fiscalía, sin judicializar el caso, porque el hecho, por ejemplo, no constituía delito. Y entonces realizó todas las diligencias y llegó a esa conclusión. Debería ser la actuación así
en todos los casos, pero lamentablemente también tenemos casos en los cuales no es así, y sobre todo en aquellos casos con gran cobertura mediática. Lamentablemente, el hecho de que un caso produzca conmoción, alarma, atención del público, influye no solo en la imagen que proyecta la Fiscalía, sino incluso en la resolución judicial. Si ustedes se fijan, cuando el caso tiene mucha cobertura mediática, muy escasamente el imputado va a salir con algún tipo de medidas cautelares distintas a la detención provisional. Por regla general, estará en detención provisional. Cosa que no ocurre con aquellos casos que son el 95% de la labor de los tribunales, en los cuales, como no existe esa presión mediática, los jueces son todavía más imparciales si cabe. Bueno, estamos escuchando interesantes planteamientos sobre cómo realmente debe de visualizarse la administración de la justicia en el país. Vamos a una pausa y seguiremos hablando con nuestros distinguidos panelistas. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, formándome con principios y valores, con novedosos recursos tecnológicos, con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, sin duda alguna es interesante conocer de esta forma la interrelación institucional que debe de haber entre la Fiscalía General de la República y los tribunales para configurar un elemento clave para la administración de la justicia en el país. En ese sentido, sin duda alguna necesitaríamos 2 o 3 programas más para abondar en todas las facetas que ustedes me han dicho, pero Joaquín, quisiera escuchar de manera concreta de parte tuya, en términos o sobre la base de un diagnóstico que ustedes han realizado aquí, cuáles pudieran ser tus propuestas para un mejoramiento de la relación institucional como corresponde entre la Fiscalía y los tribunales de cara a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Bien, el primero de lo que mencionamos, creo que la ley del servicio público o la ley de la función pública que se está estudiando en la Asamblea sería un importante paso y realmente se vendría a ayudar bastante para modernizar a la función pública en El Salvador. El segundo punto es, dada la coyuntura en la que estamos, que ya está el proceso de elección del nuevo fiscal general de la República, hay que hacer también un llamado a que todos los ciudadanos nos interesemos por esto. Es una cosa que no afecta solamente a las personas que están dentro de los tribunales, sino que es algo que afecta a todo el país, por lo cual tenemos que estar atentos y prestos a que se realice una elección de la mejor persona posible, con base en mérito, que tenga la capacidad y la voluntad de cumplir con todas sus funciones constitucionales, que si bien todo esto no depende solo de una persona, pero sí sería quien tome las decisiones más importantes para poder buscar que se haga justicia en El Salvador. Gracias. Delmer, ¿cuál sería tu posición respecto a poder presentar sumariamente algunas propuestas que pueda ayudar a que la relación institucional entre los tribunales y la Fiscalía General de la República se convierta en una clave para el mejor funcionamiento de la administración de la justicia? En primer lugar, no permitir una crisis de liderazgo en la institución, y me refiero exclusivamente a la Fiscalía General de la República. Como lo mencionaba Joaquín, debe elegirse en el momento que corresponda al mejor fiscal dentro del ámbito de los candidatos que han presentado sus distintas propuestas. Y en segundo lugar, una conciencia en que la Fiscalía debe ser apoyada presupuestariamente. Es decir, no debemos continuar
bajo esa misma dinámica de que solo si el fiscal se pliega a los intereses del órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo ve con simpatía las solicitudes presupuestarias de la Fiscalía. O sea, debemos despolitizar el tema presupuestario de la Fiscalía y fortalecer enormemente. Creo que tenemos suficientes leyes como para que funcione la institución. Lo que no tenemos son recursos y una buena administración de los recursos. Bueno, creo que también ustedes están planteando una puntualidad en la elección del fiscal general de la República por parte de la Asamblea Legislativa para que no vaya a ocurrir la desagradable circunstancia que ocurrió con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo les agradezco mucho la participación de ustedes en este panel. Déjenme nada más decirles de que en el planteamiento de la relación institucional entre la Fiscalía General de la República y los tribunales como un elemento clave para la administración de la justicia, hay muchos factores que han sido considerados en el programa y que se pueden considerar en el futuro para un mejor funcionamiento. Sin duda alguna necesitamos mejorar la administración de la justicia, siempre habrá algo que hacer, siempre habrán cuestiones que demandan como el pronunciamiento la promulgación de nuevos cuerpos legislativos o la revisión de las instituciones en su situación actual, tanto de la Fiscalía como de los tribunales, para poder tener un mejor funcionamiento de la justicia. Espero que este programa haya dado mucha luz respecto de la valoración que efectivamente debe hacer la comunidad en el funcionamiento de las instituciones públicas del Estado, en el sector de la justicia, y estaremos en un nuevo programa el próximo domingo, en un programa de Agenda País. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.